como cristianos, como hijos de Dios, la misma conciencia nos habla cuando no estamos bien delante de Dios. La conciencia nos dice por qué muchas veces estamos padeciendo de una mentira y viviendo una vida de cristiano en falsedad. La conciencia misma redarguye y reprende a todos. Y como Él quiere que todos nosotros atesoremos el mensaje de Dios, por eso aquí Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2 versículo 15, aunque la conciencia humana no es una guía infalible, el hombre será no obstante condenado por aquellas ocasiones en que la violó deliberadamente. Ponga atención a esto, querido hermano y amigo. Cuando nosotros violamos, está hablando que violamos la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que cuando nosotros violamos esta palabra que es verdadera, esta palabra que es justa, cuando nosotros violamos esta palabra, la estamos violando deliberadamente. Es decir, nos estamos pasando de la raya y de los límites que Dios ha puesto a través de su palabra. Pablo dijo en una ocasión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros como cristianos podemos ver que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Si nosotros hacemos lo malo, entonces estamos violando la palabra de Dios. Lastimosamente en este tiempo estamos entrando en una generación donde el ser humano no quiere recibir nada del Señor. Y ese es un problema grave porque Dios está hablando con su pueblo, con la iglesia. En este momento yo le estoy hablando con la iglesia, con los que estamos en Cristo Jesús, cuando el ser humano no quiere nada de Dios y cuando ellos mismos se apartan del Señor y ellos desean apartarse para vivir una vida en hipocresía delante de Dios, donde la mentira está llegando, donde la falsedad está llegando a su vida. Cuando usted sabe que como cristiano no está haciendo bien las cosas delante del Señor y que hay algo que a usted lo aleja de Dios, sus acciones, sus actuaciones, sus constantes vida en la hipocresía del evangelio, de vivir una vida hipócrita, de vivir una vida mentirosa delante de Dios, entonces allí hay problema, porque usted está violando la palabra de Dios. Pero volvemos y le vuelvo a repetir, su conciencia misma le está diciendo que está haciendo lo malo. Su misma conciencia le está diciendo, vuélvete a Dios, vuelve a la senda antigua, vuelve a los caminos antiguos, vuelve. Pero necesitamos, oiga bien, necesitamos que vengamos a Jesús para que nosotros, Dios nos pueda ayudar. Querido hermano y amigo que usted me está viendo en esta hora, ¿por qué cree usted que en este tiempo las personas no quieren un verdadero evangelio que se les predique de una sana doctrina? Porque la sana doctrina es la que sana, la que ayuda, la que restaura, la que limpia, la que purifica. Pero cuando el ser humano no quiere vivir una sana doctrina, sino que quiere vivir una vida en falsedad, una vida de mentira, un evangelio mentiroso, un evangelio cómodo, un evangelio requetonero, un evangelio cumbianero, un evangelio diferente, estas personas mismas no quieren vivir un evangelio donde la verdad se va a estar predicando y donde la sana doctrina se va a dar a conocer, porque ellos quieren vivir una fachada de cristiano, pero sabiendo ellos mismos que no son nada. Ese es el problema que estamos viviendo en este tiempo, pero la conciencia misma está hablando muchas veces a su vida, a mi vida, a la vida de los pastores, a la vida de los evangelistas, a la vida de los siervos de Dios, a la vida de aquellos hombres que en una ocasión predicaron una verdadera palabra, pero se volvieron a una falsedad. Dios mismo está redarguyendo la vida de ellos. ¿Para qué? Para que ellos mismos vuelvan a predicar la palabra de Dios. Porque el hombre en este libro
que va a estar es el libro de la conciencia, donde nadie va a quedar oculto de todo, porque nosotros mismos conocemos cómo hemos vivido desde el momento que tenemos conocimiento y mayormente desde el momento que venimos al Señor y desde el momento que morimos, cómo nosotros perseveramos y cómo estuvimos perseverando en este camino. Entonces, Dios lo que desea es que nuestra conciencia esté limpia. Pero también, si usted no quiere recibir al Señor y no quiere servirle, no quiere estar perseverando en un camino santo, haga lo que la Biblia dice. Haga lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es muy clara. La palabra del Señor es muy clara y por eso en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si usted no quiere hacer lo que la Biblia dice y quiere que su conciencia le continúe reprendiendo, haga entonces lo que la palabra de Dios dice. Dios dice: bueno, yo ya te prediqué. Tú ya me conoces, pero si tú quieres ser injusto, seguí siendo injusto. Y si quieres ser inmundo, sigue siendo inmundo. Depende de nosotros, de cómo queremos perseverar en este camino. Depende de nosotros cómo queremos llegar a Dios. Depende de nosotros cómo queremos estar perseverando en el camino de Dios. ¿Qué otro libro se encuentra acá? El hombre que también va a estar en el libro, porque la Biblia dice que los libros fueron abiertos. Uno de los otros libros que va a estar abierto allí es el libro de las palabras. Oiga, ponga atención a esto. Es el libro de las palabras. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que sale, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vea cómo dice la palabra de Dios. Dice que Dios juzgará a los hombres por las palabras. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En este juicio del gran trono blanco, el otro de los libros que va a estar presente es el libro de las palabras. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos advierte a nosotros, para que nosotros no hagamos lo malo, para que nosotros hagamos lo recto, para que nosotros vivamos en el Señor y que nosotros mismos atesoremos la palabra de Dios. Porque Dios quiere el bien para usted, quiere el bien para mí, quiere el bien para mi vida. No quiere que andemos diciendo palabras vulgares. No quiere que nosotros hagamos las cosas malas. Dios desea que nosotros vivamos bajo su voluntad, viviendo en su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritorería y maldicencia y toda malicia. ¿Por qué está diciendo la palabra de Dios esto? Porque en el enojo, en la ira, en la amargura,
en aquellas gritazones, en aquellas maldicencias. Ahí muchas veces vienen las malas palabras. Pero aquí la palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga, querido hermano y amigo, ¿por qué hay gente que habla palabras vulgares, palabras sucias? Y ellos mismos están hablándola porque no quieren, oiga bien, no quieren ellos dejar las malas palabras. Y yo hablo en general, hablo de cristianos, de no cristianos. Y lastimosamente lo más triste es cuando los cristianos no han dejado las malas palabras. ¿Por qué muchas veces el hombre continúa diciendo malas palabras? Es porque todavía está en la vieja levadura, está en la vieja vida. Y como está en la vieja vida, él desea seguir viviendo de esa manera, inmundo, sucio, en pecado, en malas palabras. Pero dicen que en aquel juicio va a estar este libro de las palabras. Otro de los libros que se encuentran, que va a estar ahí presente en el juicio del gran trono blanco, es el libro de los secretos humanos. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice: en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios le bendiga a usted que está viendo en esta hora. Dios juzgará los secretos de los hombres en aquel día. Los hombres tienen muchos secretos. Los seres humanos tienen muchos secretos. Los gobiernos tienen muchos secretos. Los príncipes, los gobernadores del mundo tienen muchos secretos. Pero también los pobres, los indígenas, los que no son influyentes, los que nunca se conocen, los hombres que no tienen una vida reconocida, pero tienen secretos. Pero en este tiempo, cuando Dios mismo traerá los secretos de los hombres a la luz, y como Él traerá los secretos de todos estos hombres, les va a descubrir todo lo que tienen. Y por eso Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, Dios va a traer todos los juicios, va a traer todas las obras, sean buenas o sean malas, las traerá para poder descubrirlas en el día del gran juicio del gran trono blanco. Amén. Querido hermano y amigo, nosotros no los podemos esconder de Dios. No podemos llegar a escondernos de Dios porque Dios lo ve todo. Y como Él lo ve todo, nosotros no podemos escapar de la voluntad del Señor. Así que debemos de perseverar en el camino del Señor. En estos secretos de los hombres no quedará nada encubierto que Dios no los pueda descubrir. Todo será descubierto, porque Dios va a sacar todito lo que el ser humano hace encubiertamente. Dinero mal habido, una vida mal habida, una vida mal hecha delante de Dios, cristianos injustos, personas injustas. Todo eso Dios lo está viendo y en aquel día sacará los secretos humanos de todos. Querido hermano y amigo que me está viendo en esta hora, Dios desea el bien para nosotros. En estos secretos de los hombres tienen muchos secretos. Muchos secretos. Hay muchos secretos que el ser humano puede tener. Hay padres que han sido violadores. Han violado a sus propias hijas. Y ellos mismos
se volvieron violadores, abusadores sexualmente de sus propias hijas y amenazaron a sus hijas para que no dijeran nada y crecieron con ese trauma en la vida, pero Dios lo va a juzgar por ser un abusador. Pero no hablo solamente que ha tal vez jugado con el sentimiento de una hija, sino que también hay padres o hay madres, bíblicamente existe eso, que tienen una inmoralidad sexual. Hay muchos padres que han abusado de sus propios hijos o madres que han abusado de sus propios hijos varones y ellos han vivido secretamente con toda esa maldición y ellos han vivido y la han llevado. Y esa maldición les ha encubierto y la han llevado porque tienen una inmoralidad. Y cuando tienen esa inmoralidad en la vida de ellos, entonces llevan una vida secreta. Secretamente donde ellos mismos piensan que todo está bien. Amenazan a su hijo, amenazan a su hija, amenazan al vecino, amenazan a la vecina. Son secretos profundos. Secretos de hipocresía, pero dice que en aquel tiempo Dios los va a traer a juicio. Toda obra la va a sacar los secretos, porque en Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No importa el secreto que tengamos, no interesa, pero si no lo confesamos a Jesús, ese secreto nos lleva a la condenación. Dice la palabra de Dios, vea que Dios es tan lindo, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero si el hombre mismo no quiere alcanzar misericordia, nunca va a confesar lo malo, lo secreto, lo que está haciendo. Cuando el hombre mira su pornografía a escondida, cuando el hombre mira la pornografía, cuando el hombre mira la secuencia secular de la vida de ellos, no cuando el hombre mira cosas deshonestas en su teléfono, cuando el hombre está perseverando secretamente haciendo lo malo, cuando la mujer, cuando el ser humano está haciendo lo malo secretamente, Dios mismo va a traer por Jesucristo los secretos de los hombres y los va a juzgar. ¿Por qué vivir una vida en falsedad, hermano? ¿Por qué vivir una vida en mentira? ¿Por qué vivir una vida donde todo es una falsedad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dios bendiga a los hermanos que se están reportando. El otro libro que va a estar en ese libro del juicio del gran trono blanco es el libro de las acciones públicas. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 15 dice, cuyo fin será conforme a sus obras. En Mateo capítulo 16, versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es bueno, queridos hermanos. Dios es bueno porque está hablando que en estos libros, en ese juicio del gran trono blanco, estará el libro de las acciones públicas. Acciones públicas. En las acciones públicas que se encuentran hay acciones vergonzosas. Acciones vergonzosas. Por ejemplo, la persona que está a favor del lesbianismo, del homosexualismo, hace acciones públicas a lo loco. Se desnuda, se besan, hacen todo, son acciones públicas. Pero no solamente eso, sino que un borracho hace acciones públicas vergonzosas. Un drogadicto hace acciones públicas vergonzosas. Un ladrón roba en lo público, acciones públicas vergonzosas. Un matador, una persona que mata, hace las acciones públicas delante de todo. Acciones públicas, pero dice Dios en su palabra que en aquel día traerá todas estas acciones públicas y las va a poner a todos estos que hacen las acciones públicas
para poder darles a entender que lo que ellos hicieron está mal y que no es bien recibido y que por esas acciones públicas están siendo condenados. ¿Sabe? Hay una cosa donde se puede entender que las acciones públicas que el hombre hace son acciones vergonzosas. ¿Cuántas personas han muerto y han muerto por una acción pública de otro? Y de esa forma hay mucho más. Hay pleitos en acciones públicas, donde existen los pleitos, donde existen las malas palabras en público, donde existen la falsedad en público, donde todo esto lo que hace es arruinar al hombre para poder llevarlo a una vida miserable y poder hacer que en aquel día aparezca en el juicio del gran trono blanco. Tengamos cuidado de cómo nos portamos. Cuando una mujer es celosa en público, avergüenza a su marido. Cuando el hombre es celoso en público, avergüenza a su mujer, mata a su marido, mata al amante, hace todo eso. Quiero decirles que Dios está viendo desde los cielos. En lugar de hacer esas cosas, venga Jesús. Reciba a Jesucristo. Recíbalo como su único y suficiente Salvador de su vida. Porque Dios es el único. Qué bueno, hermano Rómulo. El hermano Rómulo está citando un versículo y se lo voy a leer en Marcos capítulo 4, versículo 22. Dice: porque no es nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios le bendiga, hermano Rómulo, por ese versículo de la Biblia. Ahí tenemos otra fuente de palabra que Dios nos está diciendo de lo que es. O sea, que toda acción pública que el hombre haga, Dios lo va a manifestar y lo va a ver y lo va a hacer público en aquel día. Y como va a ser público, ¿cómo el hombre le va a decir a Dios: Señor, yo no hice eso, yo no sé de qué me hablas? Pero Dios mismo le va a decir: mira, aquí está, esto es lo que tengo, esto es lo que te voy a enseñar y esto es lo que te voy a dar. Porque toda obra pública será manifestada en aquel día, el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar en ese gran juicio del gran trono blanco? Con esto le voy terminando este mensaje. ¿Quiénes van a estar en este juicio del gran trono blanco? Los que van a estar en este juicio del gran trono blanco son los cobardes. Allí va a estar el libro de los cobardes, porque van a haber otros libros, el libro de los cobardes. Ningún cobarde heredará el reino de Dios. El libro de los incrédulos, la persona que es incrédula, la persona que no cree a Dios, incluyendo cristianos, los que son incrédulos, los que no tienen fe, ellos van a estar en el libro de las memorias, en el libro negro, en el libro donde todo va a ser, donde van a estar condenados todos. También va a estar los abominables, va a haber un libro de los abominables, las personas abominables. Bendito sea Dios. Las personas que son abominables, personas rencorosas, personas abominables, personas insoportables, personas que no caen bien con nadie, personas que tienen fama, que son grandes, que son reconocidos, pero son abominables. Van a estar los homicidas, las personas homicidas. Allí va a estar el libro de los homicidas, las personas que cometen homicidas, las que cometen homicidios contra su hermano, contra su hermana, contra el prójimo, contra todo aquel que se levanta con aquellos que le rodean. Ellos van a estar en el libro, en los libros que van a ser abiertos en el juicio del gran trono blanco. También van a estar los fornicarios. Los fornicarios formarán parte del libro del juicio del gran trono blanco, porque todos los fornicarios estarán ahí, los que no están haciendo bien delante de Dios. Dios mismo tiene anotado todos los fornicarios, las fornicaciones, los que fornican. No, estamos hablando que no solamente fornicar con una mujer, con un hombre, sino los que fornican con imágenes, los que fornican con su propio cuerpo, los que fornican con cosas no agradables delante de Dios. Entonces Dios mismo va a ver que hay una fornicación. A veces existe la fornicación espiritual. Todo eso Dios lo va a ver y lo va a tener.
El otro de los libros que va a estar ahí es el libro de los hechiceros, las personas que practican la hechicería, las personas que visitan a los hechiceros, las personas que hacen todas estas cosas. Dios mismo le va a poner un libro de todos estos hechiceros, de los brujos, de los pitonizos, de todas estas personas. Dios les va a poner un libro porque ellos van a formar parte de los libros que fueron abiertos. Por eso le dije que son muchos libros. Y uno de ellos es el libro de los hechiceros. Los que lo visitan, querido hermano, si usted me está viendo, no ande visitando los brujos, los hechiceros, no ande visitando esas maldiciones, esas desgracias. Otra de las cosas que va a haber ahí es el libro de los idólatras, los que se arrodillan a una imagen, los que adoran una imagen, los que predican imágenes, los que tienen como su veneración las imágenes, los sacerdotes que no predican la verdadera palabra, los papas, es decir, todos estos papas que han muerto son grandes idólatras porque adoran las imágenes. El recién papa que murió, ese hombre no está en el cielo, no está en el cielo, ese hombre está en el infierno, está ahí porque él fue un idólatra, porque llevó a millones de personas al infierno y está llevando a millones de personas al infierno por las idolatrías, por las mentiras, aunque lo canonicen santo, aunque lo llamen santo, pero fueron idólatras. Y todo el que adora las imágenes estarán fuera. Y yo quiero leerle un versículo de la palabra de Dios aquí, donde dicen en Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira, todos estos estarán fuera. ¿Por qué? Porque Dios los llama de perros, porque Dios dice que estos perros estarán fuera. Dios no los trata oveja ni los trata cabro, sino que los trata mucho más que eso, perros, y todas estas personas estarán fuera. Otra de las cosas son los mentirosos, donde dice en Apocalipsis 21:8, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. Bendito sea el Señor. Así es que, queridos hermanos y amigos, si queremos perseverar en el camino y estar en el camino de Dios y perseverar ampliamente en este camino, debemos de vivir correctamente y no permitir de llegar a este juicio del gran trono blanco, porque Dios lo que desea es el bien para nosotros. Dios lo que está deseando es que la palabra se predique y que esta palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas. Pero solamente lo vamos a atesorar escuchando la palabra del Señor. No permita que este juicio del gran trono blanco le llegue a su vida. No permita que usted vaya a aparecer en este lugar, porque Dios lo que desea es que todos los redimidos, los santos, los purificados, alcancen la vida eterna y estén con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios pide y lo que desea, pero solamente necesitamos perseverar y estar en el camino de Dios. Recuérdese que hemos hablado acerca del juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, donde hemos leído, donde habla la palabra de Dios que está diciendo de todos los juicios que vienen a todos aquellos que no tienen a Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, allí hemos leído donde todo está para poder darlos a entender que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dios le bendiga a usted que ha estado viéndonos. Dios bendiga a nuestro hermano Rómulo, nuestro hermano Ventura, nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Fredis, nuestra hermana Hernández Alfaro, nuestra hermana Corea de Portillo, nuestro hermano José Mauricio. Dios le bendiga. A usted que nos ha estado viendo en esta hermosa hora, qué bueno que usted ha apartado tiempito para vernos. Dios le bendiga a usted, qué bueno. Si usted quiere compartir este mensaje, hágalo. Sé que hay gente que no ve todos los videos, pero si más de alguna palabra, le puede llegar a la vida de ellos. Así que voy a orar para terminar esta transmisión en este momento. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad.